Hola y bienvenidos al Picalibro. En el día de hoy voy a comentar el tema de los libros clásicos. ¿Qué se entiende por un libro clásico? ¿Qué lo hace clásico? ¿Por qué es importante leer los clásicos? Y algunos que otros elementos sobre quién decide qué es un clásico, entre otras cosas que creo que podrían aclarar un poquitico de dudas. Así que empecemos. ¿Qué es un clásico? Un libro clásico es aquel que influye a una gran cantidad de personas en el transcurrir del tiempo. El clásico normalmente debe ser antiguo o debería ser viejo, es decir, debería de preceder generaciones. Lo leyó mi tatarabuelo, lo leyó mi abuelo, lo leyó mi padre, lo leí yo y espero que lo lea mi hijo o mi hija, etcétera, etcétera. Espero que continúe eso durante muchas generaciones más. También eso sería un clásico en el sentido literal, pero también hay clásicos contemporáneos, es decir, aquellos clásicos que tienen muy pocas generaciones, 1, 2, 3 generaciones de por medio, y estaríamos hablando de apuestas a que estos van a trascender en el tiempo. Ejemplo, puede ser cualquiera de los del boom latinoamericano, o El Principito. Yo presumo que es un clásico contemporáneo porque va a seguir siendo leído de aquí a 10 generaciones más por lo menos. Harry Potter creo que va a ser un clásico. Entonces la pregunta, más que qué es un clásico, es cómo un libro se convierte en clásico. ¿Qué hace a un libro clásico? Hay 3 formas de verlo. La primera es la decisión popular. Que el libro se siga vendiendo, que el libro se siga imprimiendo o que su distribución vía digital sea relativamente alta o constante. 500, 1000, 1500, 3000 personas todos los meses leen este libro, a pesar de que tenga 100, 200, 500 años escrito. Otra forma de ver que se mantiene en la opinión o en el gusto popular son sus adaptaciones. Si la misma es adaptada como una obra audiovisual o como una canción o como un poema, o la misma es llevada a los tiempos actuales, estamos hablando de una obra que sigue vigente. Aunque lo que estemos observando sean adaptaciones de la obra, para hacer la adaptación han debido leer la obra. Así que alguien la sigue leyendo. La segunda forma de determinar qué libro es un clásico es a través de hitos. Es decir, que es un clásico porque este libro generó un antes y un después. Es decir, o creó un género, o fue la máxima expresión de un género, o de una condición especial, les coloco un ejemplo, o de una escuela de literatura, por ejemplo, el modernismo. Entonces, este es el poeta vanguardia del modernismo, por decir algo. O este es por ejemplo, las novelas policiales. Tiene un antes y un después con los escritos de Sir Conan Doyle. Antes de Sherlock Holmes y después de Sherlock Holmes cambiaron la forma de hacerse de este tipo de novelas. También podríamos hablar de elementos, por ejemplo, Harry Potter y su influencia en los libros posteriores infantiles. A pesar de que Harry Potter es relativamente reciente, marcó un hito en la literatura infantil por la cantidad de ventas y por la cantidad de adaptaciones que creo que apenas están comenzando. Aún falta mucho para esa obra. Y así podremos determinar que esta condición real que se convierte en una referencia, el Frankenstein de Mary Shelley, significa es un antes y un después en cuanto a ciencia ficción, drama y novela filosófica. Pero de esta hablaremos más adelante o en un video especial de eso. El tercero, y es la forma más común de hablar de clásicos, es a través del canon o lo que es igual a través de programas educativos. Eso es el poder. El Estado determina que necesitamos exaltar a autores patrios. Vamos a imaginar a Rómulo Gallego en mi caso, en el caso de Venezuela, o alguna, por ejemplo, Martín Fierro en el caso de Argentina, o Los Ríos Profundos en el caso de Perú, o bueno, para usted contar, para todos nuestros países tendrán ejemplos de tratar de exaltar algún autor criollo que represente pues eso que consideremos nación, que nos unifique en un criterio. Sean buenos, sean malos, nos gusten, no nos gusten, sea una lectura pesada, no lo sea, eso es indiferente. Este grupo de estudiosos con un interés político en particular, ha decidido que tenemos que leer este tipo de libro. Por supuesto,
los clásicos, como marcamos, si se hace por el gusto popular, en algún momento dado el gusto popular puede cambiar y ya ese clásico desaparece. Eso le ha pasado a muchas obras grecorromanas, particularmente. Si, por el contrario, estamos hablando de aquellas que pertenecen al canon educativo, es decir, aquella que los programas de educación de los distintos países han decidido incorporar dentro del catálogo de los libros obligatorios o que deberían de ser promovidos y ser tratados como clásicos, y etcétera, etcétera. Entonces también hablamos de que estos van variando con el tiempo. Si por el contrario hablamos de libros que se convierten en hitos, no importa. Esto, aunque no se lean, si tú quieres leer el hito, es decir, aquel libro que marcó un antes y un después de un género o de un país o de un grupo en particular, esa condición no se pierde, se sigue efectivamente teniendo. Por eso es que los clásicos de hitos son más importantes. Pero también debo responder a una pregunta, que es, ¿existe un clásico universal? ¿O existen los clásicos universales? La respuesta es no. Los clásicos no pueden ser universales porque la literatura no es universal. Aunque te diga que hay estudios de literatura universal, la verdad es que no lo hay. La literatura no es universal. Está regionalizada. La sociedad de la India, los hindúes, tienen una literatura propia. Los chinos tienen literatura, una historia de la literatura, una relación con la literatura diferente a los occidentales. No me estoy refiriendo en los últimos 20 años, me estoy refiriendo a nivel histórico. Los japoneses. Nosotros somos parte de la sociedad occidental. Nosotros tenemos la literatura que creemos que es universal, pero realmente lo afecta a nosotros como occidentales. Está la literatura islámica, está la literatura persa, si vamos a hablar de la parte histórica, entre otras muchas manifestaciones literarias. Está la propia indígena americana, el Popol Vuh, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si no la puedo hablar como un clásico universal, puedo hablarlo como un clásico de expansión o un clásico occidental, que es lo que me interesa realmente para este video en particular. Clásicos universales serían aquellos en donde todos los autores se basan de alguna u otra manera. Así que ahí vamos a, por supuesto, las primeras ediciones o las primeras formas escritas de la mitología griega y, por supuesto, su continuación con los escritos romanos, políticos, históricos, etcétera, que se dio en el Imperio Romano. A partir de ahí, todos, incluyendo Shakespeare, han bebido de estos libros clásicos y se seguirá haciendo. Percy Jackson y otras son nada más que lecturas de lo clásico. Entonces, es como, para que quede claro, decir, no me gustan los clásicos, pero me gusta Percy Jackson, es como decir, me encanta el Dorito, pero odio el maíz. Los clásicos son la esencia de la literatura. Si quieres ver por qué este autor escribe así o en qué se basó, tienes que ir haciendo un recorrido histórico para ver en qué se fueron basando. Y vamos a ver que casi todos los libros terminan de una u otra manera pareciéndose. Lo que no es malo, porque lo malo no es la historia, sino cómo te la están contando. Ahora, existen, que es lo que creo que son los libros clásicos reales, los clásicos nacionales o regionales. Ejemplo, dime un clásico de la literatura alemana, Goethe, un autor clásico, y su Fausto, por supuesto, su novela clásica. Pero te puedo dar uno contemporáneo, Patrick Zumthor y El perfume, que creo que es un clásico contemporáneo, alemán. De América Latina, pues te puedo decir El Gabo, Mario Vargas Llosa, y alguna que otra novela que puedo colocar por ahí, de lo que considero de la región colombiana, María, de Jorge Isaac, si mal no recuerdo. Otra forma de separar los clásicos es por medio de los géneros, que creo que es la forma más honesta de los clásicos. Ejemplo, los clásicos religiosos son un tipo de libro, los clásicos filosóficos son otro tipo de libro, los clásicos en el ensayo, los clásicos en el misterio, los libros clásicos del terror, los libros clásicos infantiles, los libros clásicos del realismo mágico, los libros clásicos de historias noveladas y para usted contar. Por eso creo que no solamente es importante leer clásicos para saber de dónde viene la literatura contemporánea, la que te gusta hoy, viene de los clásicos. Hay que leer los clásicos por eso. Pero además, los clásicos se convierten en clásicos cuando se pueden reinterpretar. Un libro explícito que no te deja nada para reinterpretar
nunca se convertirá en un libro clásico porque morirá con su época. Fíjate, ya eso no funciona. Pero si te permite identificarte hoy en día, porque toca un tema universal como la muerte, como el madurar, como el amor, como la depresión, como la alegría juvenil, como la persona ante un hecho como la guerra, etcétera, etcétera, son condiciones en el que tú te puedes identificar independientemente del transcurrir de los siglos. Eso está llamado a convertirse en un clásico. Sobre todo si al interpretarlo puedo adaptarlo a mi realidad. Por eso es que creo que la metamorfosis de Franz Kafka está llamada a ser un clásico, o es un clásico contemporáneo, principalmente porque tú la puedes reinterpretar cada vez que la leas y descubrir cosas nuevas. Es un clásico. Cuando tú relees una novela y descubres cosas que no tenías en la primera lectura, o ves y amplías un poco más el criterio que tenías sobre la misma, estás en presencia de una obra que se reinterpreta, que se transforma y que por supuesto debemos de llamar clásico. Es todo por hoy. Espero sus comentarios sobre lo que son los clásicos, sobre si está o no de acuerdo con lo que estoy diciendo, y nos vemos en una próxima oportunidad.